Empezar a grabar entonces nuestra clase de multimorbilidad. Lo que vamos hoy en día, vamos a ver en este ratito, tiene que ver cómo vamos integrando también la información que hemos ido viendo. ¿Ustedes saben lo que es la multimorbilidad? ¿Han escuchado de este concepto? ¿Sí? ¿No? Sí. Carlos, ¿qué es la multimorbilidad? ¿O qué entiendes tú por multimorbilidad? Puede ser Carlos, puede ser algún otro compañero o compañera. Vamos, sin miedo, sí, este es el momento. Este es el momento de los cubos, tener más de una enfermedad crónica, exacto. Comorbilidad es una enfermedad que acompaña a otra. Multimorbilidad estamos hablando de dos o más, ¿ya? Conjunto de complicaciones que puede tener un paciente. En general, más que las complicaciones, tiene que ver como a la coexistencia de condiciones que son crónicas, ¿ya? Vamos. Bueno, en general se habla de que alrededor de un 50% de las personas mayores tienen 3 o más enfermedades crónicas, y eso es lo que conocemos como multimorbilidad. Por lo tanto, si vemos personas mayores, nos va a tocar enfrentarnos con personas con multimorbilidad, independiente de cuál sea nuestra área de práctica clínica, que es lo que hemos ido conversando en este módulo, ¿cierto? Y cuando hay multimorbilidad, hablamos de que existe mayor mortalidad, discapacidad, probabilidad de eventos adversos, de ingresar a una residencia o de cambiar de lugar de vivienda, como les pasó en el caso clínico que vieron con el doctor Calderón, de que haya que utilizar recursos y que se afecte la calidad de vida de las personas. Ahora bien, si vamos a las cifras de Chile, en relación a una estrategia que les voy a comentar más adelante, en Chile a la fecha hay más, en el fondo hay 11 millones que tienen más de 15 años, ¿ya? Perdón, ya. Sí, en Chile tenemos 11 millones de personas que tienen más de 15 años y al menos una condición crónica. O sea, es mucha gente, ¿ya? Y tenemos el 81% de estos 11 millones, que equivale a 8, casi 9 millones de personas, tienen dos o más condiciones crónicas. O sea, a nosotros nos va a tocar ver dos o más condiciones crónicas. Nosotros no vamos a ver personas hipertensas, diabéticas, asma, EPOC por separado, sino que lo vamos a ver en conjunto. Y hay casi 2 millones de personas que tienen 5 o más condiciones de forma concomitante. Entonces, claramente, esto tiene distintos tipos de implicancia, ¿ya? Si lo vemos esto, por ejemplo, en este grafiquito, lo que va mostrando es cómo, en el fondo, en la medida que nosotros vamos aumentando la edad, estos son los más jóvenes, estos son los mayores, a mayor edad tengo un número importante de personas que tienen varias patologías. Si se fijan, en el fondo, este tema como de la multimorbilidad se concentra mayormente en las personas mayores en relación, si comparamos con las personas más jóvenes. Entonces, ¿esto qué implica? Que las personas terminan navegando, así como este barquito, entre múltiples proveedores y prescriptores, con temas asociados a su distinta comorbilidad, pero además, ellos y nosotros navegamos en este mapa o escenarios donde las personas tienen distintas preferencias, donde van a utilizar distintos fármacos, no necesariamente los que nosotros prescribimos, donde además las personas tienen distinto nivel de conocimiento en salud, tienen distintas habilidades cognitivas, en el fondo, y todo este escenario nosotros debiésemos propender o tratar de que el cuidado que nosotros damos de forma individual y como red sea holístico, es decir, considera a toda la persona, sea continuo e integrado a nivel de los distintos proveedores. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos personas con un mismo diagnóstico, pero que van a ser diferentes, porque las condiciones van a tener una severidad que es distinta, la funcionalidad previa de las personas va a ser distinta, el pronóstico individual de cada uno de ellos es diferente, las prioridades personales son distintas y el riesgo de eventos adversos son diferentes. O sea, si yo digo, yo voy a ver a personas que tienen 80 años con diabetes, hipertensión y dislipidemia, y les pongo a 10 personas, esas 10 personas van a ser distintas. Porque a pesar de que tienen los mismos diagnósticos, estas cosas van a variar de persona a persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser flexibles en nuestra forma de poder acercarnos y plantear un plan de intervención. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en este ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás ustedes ya han oído hablar de las guías clínicas, de las distintas recomendaciones. En general, las guías clínicas son centradas en una enfermedad, insuficiencia cardíaca, asma, EPOC, diabetes, etc. Pero resulta que si yo tengo una persona que tiene varias patologías, tratar de usar varias guías diferentes en una misma persona se puede volver algo poco práctico, peligroso e incluso dañino. Porque además las personas con multimorbilidad muchas veces no están incluidas en los estudios donde se prueba un determinado fármaco o una determinada estrategia.
¿ya? Cuando yo elijo una población para testear, por ejemplo, el efecto de un fármaco y comparar el efecto del fármaco versus otro fármaco versus un placebo, en general son poblaciones relativas, cada día se trata de que esas poblaciones sean lo más parecidos a los ambientes reales, pero generalmente terminan siendo siempre poblaciones más sanas y menos complejas que las que uno ve en el día a día, como porque tienen un ambiente mucho más controlado. Entonces, a mí me encanta siempre mostrar este ejercicio que es del 2015, que salió publicado en una prestigiosa revista, digamos, científica, donde dice que en Inglaterra hicieron así como un análisis, donde en un escenario hipotético se aplicaban 5 guías clínicas a una mujer de 78 años con historia de infarto, diabetes, artrosis, EPOC y depresión. Seguramente a ustedes les ha tocado ver personas con este tipo de antecedentes en el tiempo que ya llevan. No estamos hablando nada tan rebuscado, 78 años, tuvo un infarto, tiene diabetes, está depresiva o tuvo depresión, artrosis y tiene este EPOC. Entonces, ¿qué es lo que decían? Si a esta señora se le aplicaban las guías clínicas tal cual dice, qué sé yo, en su PDF, en el formulario de cada una de estas patologías, el resultado sería el siguiente. 11 drogas o fármacos, fijo, más 10 potenciales, dependiendo de los síntomas y progresión de la enfermedad, al menos 9 recomendaciones sobre estilos de vida, además de todas las consultas espontáneas que tendría esta persona, porque se resfrió, porque le dolió algo, qué sé yo, ella tendría al menos al año 8 o 10 controles de atención primaria por las condiciones de su salud física, 8 a 30 intervenciones psicosociales por depresión, y se le recomendarían múltiples encuentros para dejar de fumar y rehabilitación pulmonar. ¿Qué les parece a ustedes ese plan? ¿O cómo lo verían si ustedes al día de hoy fueran esa señora con esas patologías que quizás están, no sé, compensadas, y les dicen que esto es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué implica esto? Imposible, dice Catalina, o sea, Sofía. Muchos remedios. ¿Qué les genera a ustedes? Si ustedes fueran este paciente, o esto le pasara a su mamá, a su papá, o a sus abuelos, o a una tía cercana, ¿qué implica este plan? Así como desde la vivencia del día a día, para ustedes, ¿qué dirían? Mucha plata, ya, es dinero. ¿Qué más? Mucho tiempo. Ser estrictos con el tratamiento. Además, en el fondo tiene que ver con los tiempos de las personas, con los traslados, la cantidad de gente con la que me relaciono. En el fondo es como, me quieren ayudar, nosotros queremos ayudar, esto es con la mejor de las voluntades, pero quizá es un agobio. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, en relación a ese cómo lo hacemos, no existe una directriz única o clara de cómo abordar esta situación. ¿Qué cosas nosotros deberíamos considerar un poquito? Bueno, ¿cuáles son las metas que vamos a hablar un poquito más adelante? ¿Cuáles son las metas de estas personas? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es la factibilidad del plan que estamos planteando? ¿Cuál es la evidencia científica que respalda las intervenciones? ¿Hay presencia o no de síndromes geriátricos en estas personas? ¿Cuál es el pronóstico relativo que tienen? ¿Cuáles son sus preferencias? Y bueno, ¿qué posibilidad tenemos de ir optimizando las terapias y los planes para ir abordando los reales problemas y prioridades de estas personas? La Asociación Americana de Geriatría, ¿qué es lo que dice en relación a este contexto de multimorbilidad? Lo primero, consultar acerca de la preocupación principal de la persona o su familia. ¿Qué es para ellos lo importante? Revisar el plan de cuidado, evaluar cuáles son los problemas presentes y las intervenciones en curso, identificar el nivel de adherencia y confort con el plan. Si se fijan, es como un poquito lo que vimos en relación cuando hablamos de conciliación de medicamentos, como qué está recibiendo esta persona, qué es lo que realmente requiere, qué sé yo, y en qué nos vamos a quedar. Eso, pero esto es más amplio, porque no solo estamos hablando del fármaco, estamos hablando del plan, ¿ya? Y si adhiere y cómo se siente con este plan. Consultar acerca de las preferencias en relación a las prioridades o resultados. Evaluar si existe evidencia relevante en relación a resultados de importancia, o sea, que si una persona lo que quiere es tener menos discapacidad o tener menos probabilidad de infartarse, que lo que nosotros estamos planteando, ver, bueno, ¿hay evidencia que diga que sirve para esto? Sí, no. Evaluar pronóstico, considerar las interacciones entre tratamientos o condiciones, sopesar los riesgos y beneficios, comunicar la información y decidir acerca de ir a favor o no de una nueva medida o mantención. Evaluar el plan de forma periódica para ver los beneficios, factibilidad, adherencia y alineación con las preferencias. Esa debería ser como nuestra base en este contexto de navegación de multimorbilidad. ¿Qué se ha visto en relación a los modelos de atención? Para poder trabajar en estos contextos como de multimorbilidad y patología crónica, que en general hay ciertas cosas que tienen en común.
que uno diría que tienen que ver en la forma en que uno entrega los cuidados, que deben ser con evaluaciones que sean, digamos, como integrales y que sean regulares, con equipos interdisciplinarios, con planes individualizados y que tengamos también un apoyo como de gestión de caso, que haya un encargado o referente del equipo de salud que nos ayude en esta coordinación y navegación entre distintos dispositivos profesionales, etcétera. Que exista apoyo en la toma de decisiones en el fondo, y en ese sentido como que los equipos nos capacitemos para poder apoyar la toma de decisiones y que además se le brinden herramientas a las personas para que ellos puedan tomar sus decisiones, o sea, como fortalecernos a nosotros para que seamos mejores facilitadores, pero también que las personas tengan más herramientas para poder ir tomando decisiones. Que tengamos informaciones en el fondo como guías clínicas, registros, que exista como coordinación de la información entre los distintos dispositivos y además que utilicemos los recursos comunitarios. No siempre pensar que la salud y las soluciones de salud son dentro de los dispositivos de salud. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aclarar de estos como conceptos generales que yo les digo que son de buena crianza, vamos a ir viendo como ciertos ejemplos para tratar de hacer esto más tangible. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de preferencia tenemos que entender que a veces nosotros le vamos a dar a la persona algún medicamento que hace bien para una cosa y empeora otra. Entonces, ¿qué es lo más importante? Necesito usar un corticoide, por ejemplo, para disminuir el dolor, pero el corticoide me va a aumentar la glicemia. Bueno, ¿en qué priorizo? ¿Cómo lo hago? Saber que a veces hay un beneficio claro a largo plazo, pero puede haber daño a corto plazo, o puede haber un malestar o una reacción adversa, y que a veces yo tengo distintos fármacos que me pueden ayudar a algo, pero tienen diferentes perfiles de acción. Entonces, para eso saber las preferencias de la persona también me sirve. Entonces, si me sabe que este medicamento se toma una vez a la semana, este medicamento se toma todos los días. Bueno, uno podría decir, mucho mejor una vez a la semana, pero es que eso va a depender de las características de ese paciente y qué es lo que queremos buscar. Por eso tenemos que conocer sus preferencias. Cuando hablamos de las necesidades, bueno, sabemos que es importante saber qué es lo más importante para ellos, por qué vienen, cuál es su motivo de consulta, porque si yo estoy haciendo una evaluación, además exhaustiva, a alguien que tiene 5 condiciones crónicas, más otras cosas quizás agudas, bueno, ¿cómo vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a satisfacer esas necesidades que ellos tienen? Saber además que cuando nosotros informamos a las personas para poder tomar alguna decisión, tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, bueno, cuáles son las probabilidades de riesgo, cuáles son las probabilidades de daño, eso que hablábamos el otro día, como número necesario a tratar, ¿cierto? El número necesario a dañar. Saber que también hay algunas ayudas, como son las ayudas visuales, cartillas, esas presentaciones de PowerPoint, video, cosas que simplifican cuáles son los escenarios para que las personas puedan tomar sus mejores decisiones. Que anoto cosas que me acuerdo. Y bueno, y saber cuál es la comprensión de las personas y cuál es la capacidad que tienen para tomar decisiones. En algún momento creo que lo mencionamos cuando estábamos hablando de EGI, entender en el fondo cuál es el nivel de conocimiento en salud que tienen las personas. Porque no es lo mismo alguien que la verdad uno podría decir que es casi como iletrado, no solo en saber escribir, sino que en conocimientos de salud, versus alguien que no sé, que ha sido voluntario, que ha cuidado a otras personas, que ha tenido que es más culto, que quizás hasta es profesional o técnico de la salud, el nivel de conocimiento es distinto. Entonces nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a eso. Y cuando hablamos de capacidad de toma de decisiones, por ejemplo, a veces podemos estar con alguna persona que tiene un deterioro cognitivo y que nosotros no sabemos si nos entiende o no nos entiende. Hay algunos tips que ayudan, eso es un tema más extenso, pero así como a modo de tips, contarles que hay 4 cosas que uno en general considera para saber si es que esa persona que tengo al frente me está entendiendo, ¿ya? Uno, que sea capaz de recibir la información, por ejemplo, que sea capaz de escuchar o de leer esa información, que pueda interpretarla y verbalizarla o parafrasearla con sus propias palabras, ¿ya? Yo recibo un mensaje, tomo ese mensaje, lo hago mío y lo vuelvo a explicar con mis palabras. Dentro de esta explicación, que sea capaz de ver cuáles son las alternativas. Alternativa A es esta, alternativa B, y sea capaz de dimensionar también cuáles son las consecuencias de esas alternativas. Si yo hago A, va a pasar tal cosa. Si hago B, esto. ¿Sí? Y que además sea capaz de manifestar su elección de una de esas y ser capaz de mantener esa elección en el tiempo, no que me dice una cosa y el segundo cambia otra y luego otra, porque en el fondo está inatento o no tiene claridad de lo que estamos hablando, ¿ya? Esos son como ciertos tips que nos ayudan a decir, mira, esta persona está entendiendo lo que yo le digo. Luego, entender que hay distintos tipos de decisiones. Hay decisiones que las va a tomar, formas de tomar las decisiones en salud. Por ejemplo, que las toma el usuario, la persona, que las toma el equipo de salud, que las toman de forma mixta, en el fondo como ahí se establece como una relación para tomar estas decisiones, o también que las toma la familia.
Y saber que además, en el fondo, cuando nosotros hablemos de toma de decisiones, tiene que ver sobre el escenario que tenemos, lo que es factible ofrecerle a esa persona, cómo la ajustamos a sus necesidades. Nosotros no, como clínicos, no tenemos por qué ofrecer cosas que no son clínicamente factibles. Nosotros no tenemos que ofrecer milagros ni cosas que sean desproporcionadas, sino de las alternativas que son razonables y que en el fondo uno considera que puede haber un resultado favorable para esa persona, sobre eso se toman las decisiones. Saber también que en el fondo cuando nosotros tomamos información, tenemos que saber, bueno, la evidencia que nosotros estamos evaluando, en el fondo, no sé, la aspirina protege contra el infarto. Bueno, ¿cuál es la aplicabilidad de esa evidencia que existe? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios implicados? ¿Cuánto realmente protege a esa persona? Porque uno dice, mira, el riesgo se disminuye en un 30%. Ya, pero ese es en el fondo hay que saber bien realmente de qué estoy hablando, si es un 30% o es la probabilidad del riesgo, de no sé qué, que al final es un porcentaje más chiquito, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo para el beneficio? No sé, determinado fármaco ayuda a disminuir la probabilidad de que yo tenga una fractura. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tengo que usar el fármaco? 5, 3 años, 2 meses, ¿ya? Eso. Las investigaciones, saber, bueno, fueron en sujetos similares al que yo estoy viendo, había personas con multimorbilidad, y también saber, bueno, los resultados, cuáles eran, cuál es la importancia, cuáles son los riesgos adversos que tiene esto, y cuál es el tiempo para el beneficio. Porque eso es lo que me va a permitir después aterrizar esa información a mi paciente individual. Entonces, qué importante que nosotros sepamos también, bueno, cuando decimos, bueno, cuál es el pronóstico, la sobrevida, yo les he dicho otras veces, nosotros no tenemos bola de cristal, pero siempre, si hay algunas cosas que nos pueden decir, bueno, esta persona tiene una mayor expectativa de vida quizás que otra, o mayor riesgo, o menor, y ahí uno podría hacer como dos grupos, esto de 1 a 5 años y otro de más de 5 años, ¿ya? Herramientas para esto existen, está esa página, yo los invito a que la revisen, ¿ya? www.iprognosis.com, y ahí les van a saber dos alternativas, si la persona vive en residencia, por ejemplo, o si vive en su casa. Y les van a preguntar como las patologías que tiene, funcionalidad y distintos índices. Y de acuerdo a eso uno le dice más o menos en qué rango estaría. Si este rango como de una sobrevida más corta o una sobrevida más larga. Y eso nos puede ayudar de repente a tomar esta decisión y decir, bueno, son tendencias, nuevamente, no tenemos la bola de cristal, no tenemos la certeza, a la persona le puede pasar mañana algo, pero hay personas en las que es más probable que tengan una sobrevida mayor que otras, ¿ya? Así que revisen esa página, ahora no nos vamos a detener en eso, ¿ya? Y en el fondo también siempre tener presente qué es lo que buscamos en esta persona, más que mirar esto que les puse yo acá abajo, entender que hay momentos en los que nos vamos a focalizar en promoción en salud, prevención y reducción de riesgo, en otros momentos en prolongar la vida, en otros momentos en mantener la función, en maximizar el confort, o incluso algunas personas luego de que ya fallecen, quizás hay equipos que van a seguir trabajando en el soporte al duelo, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que nosotros conozcamos cuáles son las preferencias de las personas, consideremos las opciones basadas en la evidencia, estimemos el pronóstico y determinemos la factibilidad clínica que existe de esto que estamos hablando para poder priorizar e implementar un plan. Esto además no es algo que solo pasa por nosotros, sino que como por los equipos de salud, sino que también tiene que pasar por las personas mayores. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a que esto funcione? Cuando yo le dije como los componentes, decía que a la persona había que necesitábamos sistemas que fueran integrados, con evaluaciones interdisciplinarias, que diéramos información a las personas, pero que también las personas se empoderaran, en el fondo, como aumentar la autogestión en salud. Entonces, ahí, ¿qué recomendaciones se les pueden hacer a las personas? Que ellos recopilen información, que pregunten cuál es el tiempo para el beneficio, que ellos sepan y empiecen a pensar cómo quiero tomar las decisiones. Quiero tomarlas yo, quiero tomarlas con un familiar, quiero compartirlas con el equipo de salud, ¿ya? Verificar esto es orientado a las personas mayores, que quienes lo atiendan tengamos claras sus prioridades, que cuando tengamos que tomar decisiones, bueno, saber cuáles son los pros, cuáles son los contras, que si ellos sienten que el plan no está funcionando o les molesta, tienen que comunicárselo a su médico. Asimismo, también como si los planes o indicaciones que damos son muy complejos. Y la idea es que también el plan que hagamos, que establezcamos, nos permita sacar el mejor provecho. ¿Ya? Y esto, si se fijan, va de la mano lo que ya conversamos antes, que era el concepto de la VGI, ¿cierto? Que involucraba recolectar información, identificar problemáticas, priorizar, establecer metas y objetivos, que tengamos un plan consensuado, con resultados esperados, medición de estos, lenguaje persona, identificando cuáles son los recursos que tienen las personas, etc.
algunos ejemplos de preguntitas, por ejemplo, en este tema de las necesidades y las prioridades, que yo creo que esto lo vimos la semana pasada. En el fondo es como preguntarles, ¿hay algún problema relacionado a su salud, a su día a día que le gustaría solucionar? ¿Qué es lo que más le preocupa de su salud? ¿Hay alguna actividad que usted hacía antes y que ahora le gustaría volver a realizar? ¿Existe alguna situación en la cual como profesional o como equipo les podamos ayudar que tiene que ver con levantar en el lenguaje de las personas qué es lo que es importante para ellos? Establecer necesidades y prioridades respecto a la persona cuidada, por ejemplo, luego de que ya hemos conversado, hecho nuestras evaluaciones, bueno, en relación a todo lo que hemos conversado acerca de usted y su familiar y la presencia de problemas de memoria, por ejemplo, ¿cuál o cuáles son para usted los principales desafíos con su familiar? ¿Qué aspectos o situaciones le generan angustia o son un problema para usted? Esto sí le estamos preguntando al familiar o cuidador. ¿Qué aspectos, situaciones piensa usted que son un problema para su familiar? ¿Y qué aspectos que tiene actualmente usted en el cuidado de su familiar tendrían que cambiar para que usted sienta que las cosas pueden ir mejor? ¿Ya? Eso. Les voy a mostrar otra cosita acá. Les tenía unas diapositivas, pero eso no lo hago. De cómo funciona esto en... Entonces, cuando nosotros queremos trabajar de estos enfoques, vamos a tener distintas formas. Ya, no hay problema, Yubitsa. Los otros escuchan, ¿cierto? Ya, ya, ok, gracias. Entonces, en el fondo nosotros, cuando trabajamos con estos enfoques, que si se fijan, tiene que ver con poner el centro a la persona, no a la patología, no a los problemas de salud. Lo que queremos poner en ese foco es los recursos de las personas, y para eso, que ellos, en la medida que nosotros los involucremos más y fortalezcamos las competencias que tienen para tomar decisiones en salud, también eso tiene que ver con que ellos tengan una mayor sensación de autoeficacia, que es la capacidad que tenemos de resolver nuestros problemas en lo cotidiano, que disminuye la sensación de inevitabilidad, que es como que soy una víctima del sistema y que no, es como una plumita que se la lleva el viento, o sea, no tengo nada que hacer. No, yo sí tengo opción, tengo decisión. Y en el fondo que esto tiene que ver en cómo nosotros vamos a ir ajustando nuestros planes a las herramientas, nivel de progreso, metas realistas y tangibles. Y entender que nosotros aquí, como esta mariposita y el fuego que se transforman, que los cambios, por una parte, puede ser que a nosotros nos toque observarlos y acompañarlos, o facilitarlos, impulsarlos, pero también hay que entender que hay una vivencia de la persona. Y que hay una diferencia entre lo que es una enfermedad o una condición, o sea, decir diabetes, hipertensión, demencia, versus la experiencia que tenemos las personas en relación a esas situaciones. La experiencia que tiene una persona con relación a la obesidad, a la hipertensión, a la demencia o a la artrosis es distinta de una persona de la otra. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esto de como de irnos, lo que decíamos, los problemas, las necesidades, etc. Vamos con un cuadrito. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía esto de considerar el pronóstico de una persona, tenemos que saber, y esto, díganme si se los dije, tengo la impresión que se los dije el otro día, pero por si se lo dije a otro grupo, a otro curso, que en el fondo, por ejemplo, hay ciertos plazos para los beneficios. Hay cosas, por ejemplo, que para que yo el beneficio se va a ver en 10 años más, o en 3 años más, o en meses. Entonces, de eso también va a depender este tema que decíamos del pronóstico. Un antidepresivo, por ejemplo, puede que se demore aproximadamente 6 semanas en que veamos el efecto. Entonces, eso tengo que poner solo sobre la mesa. Las estatinas o el finasteride, que es un medicamento para la hipertensión, las estatinas son para la patología cardiovascular, necesitan por lo menos 6 meses para hacer algún tipo de efecto. 1 a 2 años para un control de la presión para prevención de eventos cardiovasculares. 1 a 3 años para que un estricto manejo de presión y de los lípidos pueda ayudarnos en relación al impacto de la diabetes mellitus, ¿ya? Y 8 a 10 años para que un control estricto de la glicemia incida en las complicaciones microvasculares en la diabetes 2. Entonces, en el fondo, claro, si yo estoy hablando de establecer esa medida en alguien, bueno, saber cuál es el plazo, cuál es el pronóstico que tiene y cuándo va a vivir la persona como esa protección. ¿Ya? Entonces los voy a... Entonces, para ir cerrando, porque nos quedan unos minutitos nada más, les quise compartir esta iniciativa, que es una iniciativa norteamericana de Estados Unidos, que se llama Patient Priority Care.org, que les invito, si quieren, a revisarla, porque es bien completa.
Y lo que hablan en el fondo es cómo ellos fueron implementando, como haciendo una bajada de cómo esto, que suena a palabras de buena crianza, de trabajemos con las metas, trabajemos con las preferencias, lo llevamos a nuestros planes de cuidado. Y aquí tenemos un ejemplito que está textual de la página, así que por eso está en inglés. Después les voy a mostrar. Voy a adelantar un poquito y les voy a mostrar. Oh, parece que se me desapareció mi... Acá. Esto es lo que les quería mostrar. Después le voy a hablar un poquito de definición. Entonces, por ejemplo, este es un señor. No se ve muy clarito, lo vamos a abrir. Cuando hablamos de personas con multimorbilidad. A ver. A ver. Se queda pegado, chicos. Trato de apagar la cámara para saber si eso no funciona. Nosotros tenemos aquí a este señor que se llama el señor K. No se los voy a abrir para que no lo voy a agrandar para que no se me desconfigure, pero confíen en mí, vamos a ir de arriba a la izquierda, luego a la derecha y después vamos a ir cruzados. El señor K. El señor K tiene diabetes, falla cardíaca, depresión, presión alta, colesterol alto, artrosis, una próstata que está más grande y una visión borrosa. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene este señor K? Tomar su glicemia 4 veces al día con hemoglucotest. Tomar 15 medicinas cada día. Chequear sus pies diariamente. Chequear su peso diariamente. Tomar hemoglobina glicosilada y otros test 3 veces al año. Ecografía, ecocardio y electrocardiograma anualmente. Y además seguir una dieta DASH, que es una dieta rica como en vegetales y granos y pescados, esas cosas. ¿Ya? Eso es lo que le pasa al señor K o lo que vive el señor K. ¿Qué es lo que su equipo quiere para él? La enfermera de psiquiatría quiere que dejen de darle beta-bloqueo, porque beta-bloqueo es uno de los fármacos que en el fondo se ha visto, sobre todo los más antiguos, que pudiesen tener incidencia en síntomas depresivos. Pudiesen tener. No es que a todas las personas, que sí. El cardiólogo quiere aumentar el beta-bloqueo. El doctor de la atención primaria se pregunta si es que esta persona necesitará empezar la insulina. No desea partir con la insulina. Y la endocrinóloga quiere partir con insulina con este caballero. Entonces este caballero se siente complicado y con una carga importante, donde su cuidado está siendo fragmentado y es frustrante además, no solo para él, sino que también para el equipo, donde hay distintos actores que queremos diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que el señor K quiere o qué es lo que al señor K le importa? A él le importa sentirse suficientemente bien para pasar tiempo jugando con sus nietos. Le gusta estar disponible para poder ayudar a la señora K con las tareas de la casa y le gusta tener energía para poder salir con sus amigos y familias. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros llevamos esto a la... Uy, se me desapareció. Se me desapareció una diapositiva, chicos. ¿Qué les parece ese señor K? ¿Será real? ¿No será real? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Un segundo para mostrar la diapositiva. Sí. Sí. Perdona, es que les conté la mitad de la historia y me falta la diapositiva que es.
Mm, Aquí, ya, encontré a mi caballo. A ver, ¿qué me contestaron acá? Dice que suena como un caso real. Son cosas que pueden pasar, ¿cierto? Sí. Ya, entonces aquí le voy a poner una. A ver, veamos. Productor, chicos. Ya, aquí está. Ya. Ahora cambiando una diapositiva con cinco monitos, ¿cierto? Contéstame ahí abajo, eso sí, porque no lo puedo leer en el chat. ¿Quién puede decir sí? ¿No? Porque si no, es loco. O más es loco. Sí. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les gustaría, qué es lo que desea el señor K hacer o no hacer para alcanzar sus metas? En relación a los cuidados, preferencias de cuidado, él quiere dejar de tomar las medicaciones que le hacen sentir débil y tembloroso. Quiere tomar medicaciones y hacer otras cosas que lo hagan sentirse fuerte. ¿Ya? ¿Y qué cosas son las que tendrían que transar? Que a él le gustaría remover aquellas cosas que lo hacen vivir más, pero que no lo mejoren ahora. Ese es como su, en el fondo, como esta brecha o tema de negociación. Bueno, entonces, las preferencias del señor K y sus metas son comunicadas a las distintas personas del equipo de salud. Entonces, ellos tratan de alinear los cuidados a las metas del señor K y no solo las enfermedades, porque si yo me fijo en la enfermedad implica subir o bajar un medicamento, pero eso hay que llevarlo a una persona como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que acuerdan el equipo del señor K? Enfocarse en las medicaciones que lo llevan a mantenerse más firme y menos tembloroso. Entonces, por ejemplo, por ahora dicen, bueno, le vamos a mantener el beta bloqueo, pero no le vamos a partir la insulina. Va a partir con terapia física para mejorar su fuerza y van a disminuir la frecuencia con la cual se le hacen exámenes de laboratorio. En cada control, el señor K va a reportar cuáles son los desafíos y cómo ha ido alcanzando sus metas. Por ejemplo, aquí dice, yo me siento mejor, pero todavía estoy muy cansado para jugar con mis nietos. Ok, vamos a ver entonces si ajustamos la presión de su medicamento para la presión y con eso se siente mejor. Entonces, cuando nosotros tenemos cuidado que es alineado a las necesidades de las personas, tiene menos carga para la persona, para él y su esposa, es menos frustrante para el equipo, nos da prioridades que son más claras y es más consistente con lo que a él más le importa, ¿ya? Que es un poco lo que nosotros tenemos que ir apuntando, que es lo que realmente le importa a las personas, ¿ya? Y porque estamos en el tiempo, vamos a quedar hasta ahí. Hay una cosita que me faltó mostrar.
Perdón, yo estaba, no sé en qué momento dejó de transmitir esto y me caí, pero les estaba diciendo que íbamos llegando al final, ¿o no? ¿Dónde quedamos? ¿Sí? Ok. Bueno, pues eso. Les agradezco que se hayan quedado ahí esperando, pero vamos a quedar hasta ahí. Les debo lo vamos a ver probablemente cuando veamos uno de los casos, este tema de cuáles son el ejemplo de las metas en salud. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto que conversamos hoy? ¿Todo claro? Muy bien. Ya pues, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana para el taller. Ya recuerden que hay que llegar listo al taller y que mañana vamos a tener control de todo. Exacto, Sofía. Hasta hoy, hasta multimorbilidad. ¿Ya? Y va a ser también un caso, es probable. Es probable que sí, que se va a aplicar. O sea, que puede que les pregunte algunas cosas así como de enumere, diga, pero que les ponga también algo de aplicación. Sí, y va a ser en la tarde y lo importante es que lo hagan solo. ¿Va a ser más de caso o más de definiciones? Ambos, porque las definiciones son importantes para aplicarlas a los casitos. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos.